Muy buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Así que estamos acá, me cogieron de sorpresa, o sea, me agarraron de sorpresa, como decimos en Puerto Rico, porque estaba aquí tan entusiasmado con el webinar que vamos a estar teniendo esta noche, que estaba buscando recetas de cocina y cosas así en las redes sociales. Así que para mí es un placer estar, mi nombre es Raymond Ortiz, soy coach certificado y para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes esta noche. Y en realidad nosotros estamos aquí porque queremos hacer algo especial, ¿no? Esta noche va a ser diferente, va a ser distinta porque tenemos una conferencia que sale de lo común, ¿no? Y vamos a estar hablando especialmente para todos estos países donde tenemos gente de Argentina, de Puerto Rico, de Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y otros compañeros de Latinoamérica que se nos unieron a esta actividad. Y le agradecemos muchísimo que compartan con nosotros y nos apoyen. Así que esta noche vamos a hablar de algo que es espectacular. O sea, y si algo voy a hacer es que yo siempre he dicho que voy a morir por la boca, y es por la comida. Incluso hasta hablando como buen puertorriqueño, no pronuncio las R, hablo con la L. Así que comer, por ejemplo, ¿no? Y a mí me encanta hablar de comida y de cocina porque es algo que nos une a todos. Es como siempre en las casas, la cocina es el eje central de todo, lo que une a la familia, ¿no? Y que hace que todos nos podamos hablar y compartir muchísimo más, ¿no? Cocinar comienza por conseguir y administrar esos ingredientes, ¿no? Algunos los vamos a tener en la casa, algunos no lo sabemos si lo tenemos o no, otros hay que salir a buscarlos, ¿no? Los ingredientes tienen mayor o menor protagonismo y va a depender de la receta que nosotros estemos haciendo y por supuesto de la época del año. Yo hasta añadiría un poco más hasta del país y la región de donde venimos. En este webinar, nuestro conferenciante nos va a compartir cómo un ejercicio premeditado en un programa de inteligencia emocional lo llevó al atrevimiento de cocinar para desarrollar algunos de los ingredientes más importantes, pero en este caso, el liderazgo. Así que vamos a aprender cómo en esa receta de liderazgo, y aquí me siento un poco como mozo y como chef, ¿no? O sea, la proteína va a ser el desarrollo de la conciencia y el autoconocimiento para el liderazgo de uno mismo. Y va a estar sazonada con un manejo de la adaptabilidad, el balance emocional y un pensamiento positivo que ya se me está haciendo agua a la boca. Luego, como contorno acompañante, y esta es la parte favorita mía, vamos a tener la empatía, que nos permite desarrollarnos de forma efectiva con los comensales. Todo eso definitivamente va a estar marinado o sazonado, como decimos acá en el Caribe, en una salsa de especias, a veces que son exóticas, ¿no? Que conllevan emprendimiento, que debe estar presente en las mejores recetas de liderazgo. Es bien crítico que hagamos siempre eso. Y va a estar servido con la mayor vocación, que es el servicio y el desarrollo de otros, que es lo que nos apasiona más a nosotros como coaches en esta industria. Y esto no puede faltar porque es la experiencia culinaria que hace perfecta o completa la misma. Así que aquí yo estoy ya preparado, ¿no?, para presentarles a nuestro conferenciante. Él es el señor Vladimir Tovar. Él lleva 20 años de ayuda a optimizar o ayudando a optimizar empresas, a potenciar líderes, a diseñar e implementar estrategias, a gestionar cambios y humanizar organizaciones en diferentes países. Él es bien internacional y lo van a ver así, ¿no? Está en Venezuela, en España, en Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, o sea, y él va a ser nuestro conferenciante invitado en este webinar. Vladimir, él reside en Miami, es ingeniero industrial, es maestro en comportamiento organizacional, es maestro de administración de empresas, formado en universidades como el Instituto de Empresas en Madrid, el Tecnológico de Monterrey en México, Stanford y en Harvard en los Estados Unidos. Así que yo voy a estar aquí acompañando a Vladimir y voy a estar atendiéndolos a ustedes, por supuesto. Cada vez que tengan preguntas, van a salirme en el chat y van a salirme en la pestañita, como yo le digo, de Q&A. Y entonces ahí yo voy a estar hablando con ustedes y viendo cómo le hacemos las preguntas a Vladimir. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy preparado. Yo traje mi cacerola, tengo mi sazón, yo traje hasta mis cucharitas, tú sabes todo, porque yo de aquí voy a salir hecho un genio en la cocina y cómo hago que eso se empate justamente con esto de empatía, con esto de apoderamiento. Ya estoy excited con esta idea, ¿no? Excitado con este movimiento. Así que les dejo con muchísimo gusto al señor Vladimir para que continúe con la charla. Muchas gracias, Vladimir. Gracias.
Gracias, Raymond. Antes que nada, emocionado de estar aquí con ustedes, agradecido de poder apoyar al capítulo de la Federación de Coaches y espero realmente poder ayudarlos a generar alguna semillita que ayude a desarrollar esa curiosidad. Voy a comenzar contándoles un poco la historia de cómo comienza esta situación que tiene que ver la cocina con el liderazgo y que tiene que ver, es así como extraño, ¿no? Pero fíjense que yo soy certificado del Instituto Goleman, que es, bueno, es el padre de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, y en ese instituto, parte de cuando nos estamos formando, uno de los elementos que nos piden que practiquemos y a desarrollar es cómo gestionar situaciones que no son del todo cómodas para nosotros o que necesariamente no nos gustan. Entonces, a cada uno tenemos que escoger una situación que a lo mejor nos incomoda y aprender un poco a ir gestionando con ellas para ver qué emociones eso va destacando, ¿no? Y eso es un poco la idea de es un fundamento de cómo vamos a intentar llevar esta relación entre lo que para mí porque esto fue un experimento y hoy en día se ha convertido en una costumbre, se ha convertido en algo que me gusta mucho, que es cocinar, pero realmente salió desde otra situación y es donde viene la situación del liderazgo y es aunque ustedes no lo crean, desde hace año y medio para atrás se me quemaba el agua caliente, ¿ok? Así que no es que soy ni un cocinero, ni un chef, ni nada que ver con esto. No me sé ninguna receta, no tengo ninguna receta de nada. Lo que logró o lo que aprendí después de todo ese proceso fue algo que me gustaba y atreverme a aplicarle la creatividad a esa situación. O sea que si ustedes me preguntan una receta, yo les voy a decir qué lleva, pero no sé exactamente qué tiene y qué no hay, pero voy a tratar de no abundar mucho en los temas de comida porque quizás a esta hora podría perder participantes si hablo mucho de comida porque se me van a ir a comer. Yo lo que sí voy a hablarles de las relaciones que hago. Hoy quiero hablarles desde el punto de vista del liderazgo, pero con un gran fundamento en dos componentes del liderazgo. Uno tiene que ver con la inteligencia emocional, y ahí es donde van a ver la relación con la parte de la cocina, y por otro lado van a ver unas ciertos sazones o podrían hacer un elemento que tiene que ver con la neurociencia y algunos elementos de neurociencia en ambas situaciones. Okay. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que imagínense que el liderazgo, denme un minuto porque creo que es perfecto, ya se arregló la pantalla. Desde el punto de vista de inteligencia emocional, hay 4 elementos que son un componente importantísimo para el liderazgo. Imagínense que vamos a hacer una receta, normalmente en una receta de cocina, y es increíble, yo me he dedicado toda mi vida a lo que es planificación estratégica, buena parte de mi carrera profesional tiene que ver con planificación estratégica y diseño de estrategias para empresas y para negocios, y tiene que ver, en la cocina es importantísimo el tema de la planificación, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿A quiénes voy a servir? ¿Qué es lo que qué es lo que voy a preparar? Y y usualmente los platos en las cocinas van separados por una proteína y por un acompañante, y es por eso que Raymond hablaba de la proteína y el acompañante. El liderazgo, yo voy a separar dos partes. Para mí la proteína del liderazgo es el liderazgo de uno mismo, es la parte fuerte, es la parte donde tiene la mayor cantidad de vitaminas, lo voy a decir así, lo que usualmente llena o satisface el estómago, es la parte de la proteína. Y la parte importante de la proteína es el liderazgo de uno mismo. Y esto lo aprendí y fue una experiencia muy bonita en Puerto Rico, ayudando a una organización sin fines de lucro, que es una organización que se llama Jóvenes por Puerto Rico, que ayuda a los muchachos
que son desertores escolares, y cuando uno veía esas charlas que se le daban a estos muchachos, muy orientadas hacia el liderazgo de ellos, ese liderazgo de ellos es lo que les va a permitir en el futuro multiplicar, formar nuevos líderes, inclusive formar el camino que ellos quieran hacerse. Y eso realmente se lo agradezco mucho yo, porque a pesar de que en mi historia profesional he sido líder y he sido liderado, afortunadamente, siempre como que se nos olvida la parte importante de lo que es el liderazgo de uno mismo. Y para mí esa es la proteína central. Y después vamos a tener un acompañante de ese liderazgo, que es lo que es el liderazgo ya hacia otro, cómo nosotros como líderes y cómo trabajamos dentro de la organización como líder, y es lo que sería el liderazgo organizacional. Y vamos a separar esa parte, pero primero, como buena parte importante o como la parte importante del plato, y por eso es que se le llama un acompañante, el protagonista usualmente es la proteína, ¿no? Entonces, dentro de los 4 pilares fundamentales, la proteína está formada por 2 componentes fundamentales. El primero es la autoconciencia. Ese es el primer componente. Ya vamos a hablar de ella en más detalle. El segundo componente tiene que ver con la autogestión de esa autoconciencia o de esas emociones o el reconocimiento de cada una de esas partes, que sería el segundo elemento. Si estuviésemos cocinando y les hablara de que a lo mejor tuviese un poco de carne y quizás a lo mejor una salsa en la que se va a hacer esa carne. Entonces nosotros tenemos la autoconciencia, que es la carne, y después esa salsa, que es lo que le va de alguna forma a dar o cambiar el sabor a esa carne. Y la segunda, después la otra parte, lo que sería el acompañante, tiene que ser lo que se llama una conciencia social, es cómo nos interrelacionamos, cómo aplicamos todo lo que vimos en la parte fundamental anterior del liderazgo de uno mismo a esa conciencia social, cómo nos interrelacionamos, y todo el manejo de las relaciones, la gestión de las relaciones. Entonces, todo esto tiene que ver no solo con componentes de liderazgo empresarial, sino que también tiene que ver liderazgo en la casa, liderazgo con los hijos, cómo nos relacionamos en cada uno de los temas. Dicho esto, de ahí vamos a ir profundizando en escalas en cada uno de estos componentes y cómo aplica cada uno de ellos. Lo primero que les voy a contar es la historia de cómo llegué a este tema de la cocina y por qué llegué al tema de la cocina. Cuando nos piden a nosotros trabajar y estamos trabajando en el liderazgo de uno mismo, estamos trabajando en la proteína, una de las cosas muy importantes, un componente muy importante de la inteligencia emocional es lo que se llama la adaptabilidad. La adaptabilidad es cómo nos metemos en procesos que no necesariamente nos son muy cómodos y los vamos superando. Eso primero desarrolla resiliencia, porque en la medida que te vas pasando a cosas o vas transitando por aquellas cosas que no necesariamente te son las más cómodas, como era para mí el caso de cocinar, como les decía, se me quemaba el agua, ¿ok? Cuando cocinaba agua caliente se me quemaba. Entonces, yo escogí la parte de cocinar. Otros compañeros, algunos, hablar en público porque les era más complicado. Otros, una persona escogió planchar, ¿ok? Dentro de mi grupo con el que trabajo, y cada uno ponía sus experiencias, ¿no? Gente que no hacía ejercicio y decidió salir a hacer ejercicio, de alguna forma forzado para cumplir con un ejemplo del programa. Entonces, por eso es que yo les digo que de una forma premeditada esto se escogió y comencé a hacerlo como algo que no me gustaba. Y eso, al hacerlo cuando no te gusta, va generando ciertas emociones. Entonces, de ahí nace toda esta situación de cocinar y cómo la cocina va comparándose con situaciones que tenemos que gestionar en el día a día dentro del liderazgo, ¿no? Entonces, lo primero, enfocándonos ahora en la parte de la proteína, en la parte de la autoconciencia, en la parte de la gestión de nosotros mismos, lo primero que voy a comentarles es el rol del líder como atleta, o nosotros mismos como un atleta. Pensemos que somos un atleta. Entonces, un atleta tiene que tener una dieta específica, ¿no? Si un líder debe pensar en tener una dieta específica, buena parte de lo que tiene que ver el funcionamiento neuronal, del funcionamiento, tiene que ver con cómo nos alimentamos.
Otro elemento vital importante es dormir. Ese es el ejemplo, lo primero que tenemos que pensar como desde el punto de vista de autoconciencia. Estamos durmiendo bien, estamos comiendo bien. Después ejercitarse, desde el punto de vista del ejercicio, de cada una de las endorfinas que se generan haciendo ejercicio y cómo se va y cómo nos permite eso calmar ansiedades. Eso también ayuda a formarnos como a ese líder, a ese liderazgo de nosotros mismos. Pero para mí, y cada persona tiene de alguna forma de enfrentarse, esto forma parte del autoconocimiento, una de las que más me funciona, una de las que más me da satisfacción, hay dos hormonas que segregamos los seres humanos en contraste. Una es la oxitocina. La oxitocina es una hormona que llama mucho como la hormona de la felicidad y se genera con ciertas acciones, ¿no? Y algunas, por ejemplo, una de las acciones más importantes con las que se genera oxitocina es un abrazo. Si ustedes van y le dan un abrazo a quien sea, en medio de la calle, así sea al perrito, al gato, y ahí está generando oxitocina, o sea que está generando de alguna forma gasolina para crear ese bienestar en el cuerpo. En mi caso particular, una de las cosas que más me agrada, que más siento que me ayuda en esa formación, es el servir. Y una de las cosas que descubrí cocinando es que no necesariamente me gusta cocinar, sino que lo que me gusta es servir. Entonces, después que uno prepara todo eso y sirves a alguien y lo prueba y generas oxitocina en esa persona al probar algo que le gusta, o a veces ni siquiera sin probarlo, solamente con verlo, y al verlo le atrae, y ahí estás comenzando a desarrollar una posición. Por eso es que para mí uno de los primeros trucos como líder, y ya me voy a pasar por minutos a la frontera del otro lado del liderazgo hacia otros, es que cuando tengamos dudas de qué hacer ante una situación, dar, servir, va a destrabar el camino que usualmente te va a llevar a conseguir una solución o con una persona o contigo mismo. Entonces, por eso es que no se olviden que el líder como atleta puede tener un elemento que es importante, que es el servir, ¿ok? Y eso, aparte, es doblemente contundente porque no solo te genera oxitocina a ti, sino que también estás liderando con el ejemplo. Entonces, ese primer punto tiene que ver con qué acciones nosotros podemos hacer para ir desarrollando ese líder personal que tenemos que ver. Hablando un poco de la autoconciencia, aquí en Estados Unidos le dicen el self-awareness, es cómo nos conocemos a nosotros mismos. Cuando nosotros pasamos por este proceso de incomodidades, cuando pasamos por cosas que nos llaman la atención, vamos anotando y vamos revisando de conocernos a nosotros mismos. Uno de los problemas más complicados con respecto a la inteligencia emocional, aunque no parezca, es conocernos a nosotros mismos, porque usualmente conocemos una capa muy superficial, pero a veces no conocemos los disparadores de que nos generan ciertas emociones, las positivas y las negativas, y a veces se cree que ser inteligente emocionalmente es solamente gestionar las emociones negativas, y eso no es cierto, porque muchas veces tenemos emociones positivas y no somos conscientes de ellas y no nos las disfrutamos como las debemos disfrutar. Entonces, y también hay otro elemento importante con respecto a la inteligencia emocional, que es que pareciera que es un mundo de fantasía donde venimos a ser felices permanentemente. No, no se trata de ser felices permanentemente, se trata de maximizar los momentos de felicidad y gestionar los momentos en los que no nos sentimos tan felices, porque al final de cuentas, dicen por ahí algunos actores que la felicidad está en la interpretación que damos de la situación. Entonces, si estamos pasando por una mala situación, o a lo mejor para unos es mala, para otros no es mala, pero depende mucho de esa interpretación, y esa interpretación viene muchas veces de cómo nos conocemos, porque recuérdense que los seres humanos tenemos una enciclopedia que venimos formando durante toda nuestra vida. Esa enciclopedia se va archivando con los conocimientos que recibimos en las casas, con quién nos relacionamos, con quién crecimos, con los eventos que nos pasan en la vida, todas esas situaciones.
y la mente es muy poderosa y ella recurre a su enciclopedia para tratar de darle explicaciones a cosas que no necesariamente son las correctas, porque aquí hay un elemento también que es bien delicado en todos estos temas de la neurociencia, que es el pensamiento y lo que tenemos y lo que a veces la mente nos dice. De hecho, hay autores que dicen que son muy radicales diciendo que la mente, que todo lo que dice la mente es mentira y que no le creamos todo lo que dice y que nos demos la oportunidad de analizar un poquito más ese pensamiento. Entonces, eso tiene que ver con cómo nos conocemos. Es importante lo que son todos esos disparadores. Es importante ver cuándo estamos en ese momento y qué situaciones nos hacen de alguna forma recuperar ese elemento importante de bienestar. Voy a utilizarlo en esas palabras, ¿no? Es importantísimo. Hay algo que es importante comentarles que tiene que ver por temas prácticos. Cuando hablamos de alguna forma de emociones, dividimos o lo segmentamos muy radicalmente en dos tipos de emociones. Una es el amor y la otra es el miedo. Y yo los invito, y si quieren hacemos un debate, no sé si tengamos el tiempo para eso, en que yo no voy a hablar de las emociones positivas, pero sí les puedo decir que hasta ahora todas las emociones negativas que hemos analizado terminan siendo miedo. Se refleja la rabia, muchas veces es el miedo a algo, es a la pérdida de algo. El duelo es un miedo porque no logras entenderte cuando pierdes algo. Entonces, estos dos tipos de emociones simplifican de alguna forma cómo podemos ir en nuestro conocimiento, ¿no? ¿Qué cosas me dan miedo y qué cosas de alguna forma provocan las emociones positivas que también las concentramos llamándolas amor de alguna forma? Entonces, lo primero, y viendo el plato principal, la carne, el pescado, el pollo que vimos, este autoconocimiento. Un comentario importante con respecto a este conocimiento y para que vean cómo afecta el rendimiento de los líderes, tiene que ver con los miedos. Los miedos, el ser humano está diseñado para gestionarse, para darle prioridad a la precaución, para darle prioridad al miedo. ¿Por qué? Porque eso es lo que de alguna forma hace que la especie humana haya sobrevivido todo este tiempo. Entonces, el cuerpo por reacción, por diseño, primero se van a intentar a gestionar las situaciones de peligro. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro está diseñado para que cuando uno tiene una situación de peligro, una situación que ya ha catalogado como miedo, él distribuye la sangre y los recursos que tiene en el cuerpo a donde los necesita. Por ejemplo, si aquí se aparece un oso en este momento, un león, y yo tengo que arrancar a correr, mi cuerpo automáticamente va a enviar mayor cantidad de sangre a mis piernas y ¿saben de dónde va a eliminar la sangre? De mi parte frontal del cerebro, que es la parte ejecutiva del cerebro, ¿no? Entonces, porque yo creo, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que si a mí me va persiguiendo un león, yo no voy a ir en el camino con la parte ejecutiva. Bueno, ¿será de qué tamaño serán los dientes de este león? ¿Cuál será el ángulo de apertura de la boca? ¿Será que este león, o yo voy a 20 millas por hora y el león va a 25? No va calculando, no, lo que vas huyendo es que le tienes que dar todas las fuerzas a las piernas, ¿no? Entonces, por eso es que ante situaciones de miedo, nosotros perdemos capacidad de razonar, capacidad de ver situaciones que son un poco más del mundo racional y nos perdemos de cosas que van sucediendo. Y eso forma parte del autoconocimiento y las situaciones que tienen que ver con el miedo, ¿no? Entonces, conociendo esto, es muy importante que nosotros tenemos que buscar la forma para nosotros, y aquí comenzamos nuevamente a traspasar barreras, de crear bienestar tanto para nosotros como para nuestros liderados o nuestras situaciones en las que nos relacionamos socialmente. Yo siempre les pongo un ejemplo. Yo nací en Venezuela, me siento puertorriqueño de elección por muchos años.
uno de mis hijos nació en Puerto Rico y me siento muy mezclado con eso. Pero en Venezuela, yo no sé, la verdad, si en otros países se hace y ustedes me lo aclararán. En Venezuela, cuando van a ordeñar una vaca, le cantan. Le cantan unas canciones bellísimas. Son hermosas las canciones y realmente son canciones que parecieran que fueran, y las vacas se relajan y es increíble la calidad de la leche de una vaca que está relajada a la que le cantaron y a una vaca a la que no. Yo no quiero decir que los que estamos aquí somos vacas, pero en la medida que estamos relajados, el producto de lo que sale de nosotros, el bienestar, todo lo que es la creatividad y toda esa situación, créanme que es 1000 veces mejor. Y eso es inclusive sin dejar o sin profundizar en lo que es situación de bienestar para el cuerpo, en lo que significa en la parte celular de nuestro cuerpo, lo que significa toda esa parte de relajarse, ¿no? Entonces, esta es como quizás la primer elemento que tienen que haber conciencia de cómo somos cada uno de nosotros. Un ejercicio que, por ejemplo, a veces aplicamos para hacer conciencia y para ver qué nos gusta y para poder identificar qué nos gusta, tiene que ver, por ejemplo, aunque no parezca, con qué a veces utilizamos para postergar las cosas por las que tenemos que hacernos responsables. Por ejemplo, si yo tengo que hacer algo que no necesariamente me gusta mucho y yo lo voy atrasando, pero resulta ser que cuando lo atraso me pongo a lo mejor a escuchar música, es posible que yo tenga algún elemento con la música que me ayuda a relajarme. Entonces, a lo mejor ahí podría haber una vía en la que que la música podría servirme para yo buscar de alguna forma balance cuando no nos conocemos o cuando voy a entrar en una situación que podría ser delicada. Voy a hacer una interrupción aquí porque aquí hay una pregunta y yo me encanta que hagan preguntas y voy a intentar comenzar. La pregunta dice: cuando interviene la falta de autoconciencia y una limitada autogestión en las emociones en los líderes, quedan atorados en el análisis y no dan pasos a tiempo a la toma de decisiones estratégicas y a su implantación. Sí, no solo eso, sino que totalmente de acuerdo, ¿no? Y vamos a hablar de esto ahora mismo, y es que ya tiene que ver con la autogestión. Y el tema está que cuando somos líderes tenemos la responsabilidad de que somos observados y tenemos todavía una situación que muchas veces corresponde a los propios líderes, somos responsables de esa situación, porque primero, muchas veces cometemos el error y nos presentamos ante nuestros liderados sin vulnerabilidades. Y al presentarnos sin vulnerabilidades, la primera situación que surge es que nos idealizan como personas, como que no vamos a tener defectos o no vamos a cometer errores, o cuando los cometemos nos castigan, nos cobran el doble del precio de lo que cualquier ser humano podría verlo. Pero también lo hacemos, inclusive en mayor medida, con nosotros mismos. Cuando nos equivocamos, cuando no vemos o cuando no aceptamos nuestras vulnerabilidades, no hay peor persona que enjuicie que uno mismo. Uno usualmente, y aquí les dejo un ejemplo para que se hagan una pregunta. Usualmente cuando ustedes se están enjuiciando ustedes mismos, se están castigando, se están reclamando, paren por un minuto y háganse la pregunta que qué pasaría si lo que te está pasando a ti le estuviese pasando a un amigo tuyo. ¿Qué le dirías? Si ustedes hacen ese ejercicio, se van a dar cuenta que la crítica va a ser mucho más dócil, menos profunda, menos fuerte cuando le hablas a un amigo que cuando te hablas a ti mismo. Entonces, eso tiene que ver también con lo que hacían en la pregunta, porque no solo nos idealizan, sino que entonces también al idealizarnos nos cobran más caro y no nos ven como seres humanos. Y aparte de eso, tiene otra situación, que es que eso rompe la comunicación y desenfoca, que es lo que comentas ahí, donde no te vas a la raíz del problema.
Y todo eso, volviendo al tema de la comida, sazonado en un ambiente como el que hay hoy en día, que es un ambiente de una incertidumbre enorme. Entonces, todo lo que tiene que ver la autogestión, lo primero es con la autorregulación, que es un poco esto lo que les he comenzado a hablar ahora y lo que tiene que ver con la pregunta que hacían ahora. Hay que autorregularse porque también al líder le toca llamar a centro, le toca llamar y decir, mira, vamos a ver esta situación. Le corresponde al líder, de alguna forma, crear los espacios propicios, tanto para él, asumiendo el liderazgo de uno mismo, como para las organizaciones, donde las organizaciones, no quiere decir que no estén estresadas, porque el estrés es bueno, el malo es el que llaman el distrés, que es el distrés que sale, que nos lleva al miedo y que precisamente nos hace que el producto que generemos no sea el mejor, ¿ok? Entonces, la mejor forma de autorregularnos, y yo estoy hablando ya del liderazgo de uno mismo, es enfocar la atención. Enfocar la atención, y eso es un poco lo que escuchan hoy en día, no sé si esto tendrá una traducción al español, del mindfulness famoso, y que el mindfulness va muy orientado hacia la atención en el presente, en la situación que estás viviendo. Entonces, si en algún momento, y el tema de la autorregulación, no estamos en nuestro mejor momento, en nuestros días, es importantísimo un ejercicio de llamada de atención a enfocarse en el momento presente, en la situación que estás viendo, en la reunión en la que estás y en la que estás, en lo que estás gestionando justo en ese momento. Ese es para mí el efecto más importante de autorregulación, es tratar de volver al momento presente bajo cualquier situación en la que estás presentando. Esto sí, es importante la humildad. Para un líder, y esto tiene otro ingrediente del que hemos hablado, es la humildad de reconocer nuestras limitaciones, de reconocerlas inclusive delante del equipo. Esa vulnerabilidad nos acerca como seres humanos a los liderados y es un ingrediente importantísimo al que a esa proteína le cae, pero de una forma espectacular. ¿Para qué sirve reconocer esas limitaciones? ¿Para qué? Dice Brené Brown, que ustedes la deben conocer, muy famosa, dice que las vulnerabilidades son el principio para comenzar a mejorarlas. Cuando uno reconoce una vulnerabilidad, comienza el momento de poder aceptarlas, de poder vivir con ellas, de poder desarrollarlas, de poder mejorarlas en muchos sentidos. Eso implica que una vez que atravesemos ese momento de la vulnerabilidad, va a comenzar la búsqueda de ideas. Va a comenzar la búsqueda de ideas con nosotros mismos o sencillamente nosotros muchas veces vamos a lograr atender algo que para nosotros es una vulnerabilidad, a lo mejor con algún miembro del equipo, con algún miembro del equipo que tiene que ver. Yo voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta la contabilidad. No puedo con la contabilidad. Es algo que a mí no me gusta. Y no me lo quiero decir muy duro porque a lo mejor del Instituto Goleman me mandan a hacer contabilidad y que para que me adapte y todas estas cosas. No, me niego. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí comienza un proceso creativo que es la búsqueda de las ideas para tratar de ir trabajando esas vulnerabilidades. Dentro de la búsqueda de ideas puede venir complementarse con otras personas, pueden venir formarse en alguna situación, como por ejemplo puede ser hablar en público, todas esas situaciones. Entonces, este tema de la autorregulación, yo pediría que enfocarse, o les recomendaría enfocarse en el momento presente y también con un tema atendiendo muy bien nuestras vulnerabilidades, ¿verdad? Después, vamos a hablar de la adaptabilidad, que es el segundo componente de la autogestión, y tiene que ver cuando nosotros nos decidimos a pasar por situaciones que no necesariamente son de nuestro agrado. Yo no les estoy pidiendo que se acuesten arriba de una cama de clavos, ni que comiencen a hacerse harakiri, ni nada de esto. Yo lo que les estoy pidiendo es que hay pequeñas cosas que nos generan ciertas incomodidades, pero al generarnos ciertas incomodidades también van a ser disparadores o triggers, en el buen Spanglish,
de aquellas emociones que a lo mejor son las que tengo que aprender a reconocer y a gestionar para poder verlo. Cuando yo me tuve que sentar a ponerme a cocinar por primera vez, yo decía, Dios mío, ¿dónde voy a llegar con esto? Estoy aquí botando esta comida, esto va a quedar malísimo, ¿no? Pero después con el tiempo, les voy a contar un secreto aquí en mi casa con mi esposa, y es que yo soy un estratega. Mi formación es para ser estratega y para crear ventajas competitivas para empresas. Y yo decía, ajá, yo voy a crear una ventaja competitiva aquí con mi esposa. Y yo dije, y mi esposa vivía todo el tiempo diciendo, gracias a Dios, teníamos una señora que nos ayudaba en la casa, y la señora decía, no, gracias a Dios que Taína cocina todos los días. Y yo decía, wow, mira el valor que tiene Taína. Entonces yo dije, bueno, si yo aprendo a cocinar, yo voy a tener una diferenciación enorme, porque voy a hacer, que no me escucho, voy a ser imprescindible. Eso es mentira, ¿ok? Entonces, eso trajo el doble desarrollo en este tema, pero hubo que transitar por unas situaciones en las que no me sentía del todo cómodo. Entonces, esa adaptabilidad primero nos enseña sobre las emociones, pero después nos da algo que es muy importante dentro de la inteligencia emocional y dentro del liderazgo, que es la tolerancia, que es poder estar atravesando situaciones que no necesariamente no son tan cómodas, porque eso nos va a servir de práctica para que en el futuro podamos estar mejor preparados, mejor dotados con herramientas para poder ir transitando esas situaciones no tan cómodas. Entonces, imagínense, si sabemos qué es lo que nos dispara, si sabemos cómo actuar cuando se presentan esas situaciones que nos disparan nuestras emociones, pareciera que vamos mejor preparados. Entonces, eso contribuye nuevamente al liderazgo de nosotros mismos y se va a ver reflejado completamente en el liderazgo del otro, ¿no? Después, hay otro elemento importante en la autogestión, y es no permitir que el miedo sea el modelo de gestión. Ahí es muy importante que paremos dentro de ese momento el momento instantáneo en el que estamos viviendo, en el momento que tenemos que tomar una decisión, en el momento que posiblemente vamos a reaccionar con algo, y es hacernos la pregunta, ¿qué es lo que realmente está disparando la acción a la que yo voy a seguir? Muchas veces podría ser el miedo, y no es el mejor consejero, y aparte de eso, el miedo es un alimento espectacular, es el manjar del ego. El ego fundamentalmente su comida es el miedo. Entonces, muchas veces es lo que va a hacer es ese miedo nos va a llevar a alimentarnos, y el ego nos va a llevar a tomar decisiones por miedo, ¿no? Y las decisiones que tomamos por miedo no necesariamente son malas, ¿no? Porque hay veces que por prevención es bueno, pero sucede que cuando las tomamos por miedo, no necesariamente inclusive las disfrutamos. Inclusive si la decisión es buena, no las disfrutamos. Yo les voy a poner un ejemplo mío. A mí me encanta una universidad. Yo soy una de las personas que cuando me siento estresado, si me voy a caminar por una universidad, eso me ayuda de una forma espectacular, ver toda esa energía que se presenta en las universidades. Eso es parte de mi autoconocimiento. Y he estudiado, o sea, he tenido la dicha, la oportunidad, el agradecimiento de poder pasar por muchas universidades en temas académicos. Vladimir, ¿Sí? sí, perdona que te interrumpa, porque está fascinante la presentación y hay una pregunta que surge antes de que continúes con el próximo tema, ¿no? Que surge específicamente por lo del miedo, ¿no? Y Maridita Ramírez nos pregunta que por favor si pudieses explicar un poco más por qué el miedo es el alimento del ego. Ok. Esa pregunta me da miedo, pero voy a intentarlo, ¿ok? Bueno, voy a comentarles. Para eso vamos a desviarnos 5 minutos, y yo creo que es importante esto, porque eso también tiene que ver mucho con el liderazgo. Muchas veces nuestras fallas de liderazgo tienen que ver con el ego, ¿no? Algunos autores definen el ego como el ego es aquella formación que tenemos dentro de nosotros mismos que nos permite
adaptarnos al entorno en el que vivimos. Entonces, el ego es cómo yo me podría, cómo, cuán a la medida o no yo estoy adaptado al entorno. O sea, que eso es, el ego tiene que ver, no tiene que ver con el mundo espiritual, en el mundo espiritual no existe el ego tiene que ver con el mundo social, ¿verdad? Y efectivamente, como dice Auri, el amor y el temor son opuestos. Entonces, el amor es el principal enemigo del ego y el miedo es el principal amigo, el principal elemento del ego. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo, si yo siento que voy a ir a una fiesta hoy y yo no sé si yo tengo miedo de que no estoy bien vestido, vamos a imaginarnos esa situación para una fiesta, entonces ahí mi ego comienza a decirme, mira, vas a ir a la fiesta, no te vas a ver bien, no vas a desencajar, tú no sabes cuál es el dress code o cuál es el código de vestimenta de esa fiesta, y entonces él comienza con el miedo a alimentar ese ego de cómo tú te sientes. Entonces hay unas distorsiones en el ego, que son las distorsiones que tienen que ver hacia los extremos del ego, que son las distorsiones que te llevan a sentirte menos, a tener miedo a no ser suficiente, y las otras distorsiones que son a sentirte superior, que es entonces cuando vamos a los extremos de los egocéntricos y de todas estas cosas. Pero ambas son producto del miedo, porque cuando muchas veces analizamos casos y vemos donde hay gente que tiene conductas egocéntricas, en el fondo lo que tienes miedo es a no dar la talla, a no encajar en esa situación social. Entonces la mejor forma de tú asegurarte de que encajas en el entorno social o en esa norma social creada es sobreencajar, es lucir como que eres más que la situación. Y entonces, y todo eso cuando digo que son situaciones reales, que son situaciones que se crean en el mundo real, que son aprendizajes sociales, tienen que ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les diría, podemos salir desnudos a la calle mañana? Si podemos salir desnudos a la calle mañana, entonces la parte que alimenta el ego y que fuese socialmente aceptado, toda la parte que tendría que ver con cómo nos vestimos desaparecería. Entonces, posiblemente el ego es otra adaptación social, es que si salimos a la calle desnudos, no sé, o si estamos bronceados o no estamos bronceados. Entonces, por eso es que es importante que el ego es un aprendizaje. Nacemos sin ego. Y desde el día que salimos, o desde el día que tenemos esa conciencia, vamos formando ese ego. Ese ego es una enciclopedia que se va formando desde la casa, de lo que debemos y lo que no debemos hacer para encoger. Entonces, por eso es que él se alimenta fundamentalmente del miedo. ¿Ok? No sé si logré responderle la pregunta, pero podríamos pasar aquí hablando muchísimo tiempo del ego, porque el ego es un tema súper interesante y poder ver, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la autogestión y el miedo, el problema que tiene el miedo es que el miedo es contrario a la curiosidad. Normalmente cuando tenemos miedo no se activa nuestra curiosidad. Y para los que somos optimistas, tenemos que mandar a cambiar un refrán que cuando dicen que la curiosidad mató al gato. Nosotros no pensamos en eso. Nosotros pensamos más bien que la curiosidad salvó al gato. Sí, les invito a que le den vuelta a su mente y traten de ver cuántas cosas no se han inventado en el mundo por curiosidad, más que por miedo. El movimiento realmente de los seres humanos está tras investigar cosas, en la duda que tienen, en poder entrar en un mundo que de alguna forma es como desconocido, y esa curiosidad invita a explorar, y esa curiosidad es la que ha traído un montón de experiencias y de soluciones para la humanidad hoy en día. Y por eso es que para mí es muy importante, desde el punto de vista del liderazgo de nosotros mismos y sobre todo el liderazgo hacia los otros, es incentivar la curiosidad. Y la curiosidad se incentiva con confianza. La curiosidad, la curiosidad viene desde el optimismo. La curiosidad viene desde una organización que está relajada, que se puede presentar cosas. Es como, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona a la que supervisamos, fomentemos la curiosidad, y si fomentamos la curiosidad, ellos seguramente van a conseguir vías
para solucionar una situación a través de la curiosidad y a través del conocimiento que tiene cada uno. Aparte, la curiosidad nos mantiene como alertas, como vivos, como estar en acción. Y no solo eso, eso genera un segundo propósito espectacular desde el punto de vista del liderazgo, que es que si la solución a un problema o la propuesta de solución a un problema viene de una de las personas como idea propia, él va a matar para que eso funcione, porque esa va a ser su idea, esa va a ser su contribución, eso va a ser su elemento de desarrollo, va a ser algo que va a engrandecer su orgullo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer como líderes? Es servirlos, es ayudarlos a que vayan gestionando esa idea. Por eso es que otro elemento importante de la autogestión es buscar hacia la curiosidad, hacia lo que es el logro, hacia lo que se tiene que buscar a través de una vía muy democrática desde el punto de vista de apertura, porque eso es lo que ayuda también a desarrollar a los otros. Y un elemento importantísimo que tiene que ver es, desde nuestro punto de vista de la inteligencia emocional, es el optimismo. Vamos a volver con respecto al tema del pesimismo y el optimismo. Dentro del pesimismo lo que se genera son miedos, porque dentro del pesimismo lo que se genera son focos de control que normalmente se atienden con reacciones que tienen que ver con miedo. Entonces, si nosotros también manejamos una organización o un pensamiento personal dado hacia el optimismo, esto también va a fomentar toda esa creatividad, va a fomentar que estés en un terreno fértil para poder ver situaciones que no se ven de una sola forma. Honestamente, cuando estamos en un pensamiento pesimistas, estamos en un mundo de alguna forma binario, y eso es uno de los problemas que yo pienso que nos han formado socialmente. La mayoría de las sociedades o de los comportamientos de las personas nos han criado, nos han formado en un mundo de escasez, en un mundo donde siempre va a faltar algo, en un mundo donde, un mundo donde no va a haber algo, en un mundo donde no se vive el presente, sino que en el futuro no voy a tener estas cosas y me protejo desde ahora. Entonces, esta apertura a salirse y esta invitación a salirse del mundo binario, del blanco o negro, porque las computadoras son las que funcionan con 1 y con 0, los seres humanos estamos formados y el cerebro está formado para la repetición. El camino fácil del cerebro es el de la repetición, y es por eso que cuando nosotros nos vamos repitiendo pensamientos pesimistas o negativos, vamos creando un circuito neuronal que permite, que va educando en la repetición. ¿Ustedes nunca les ha pasado que agarran su auto y van conduciendo al trabajo, a un sitio que comúnmente van, y su mente va en otra cosa, pero igual llegan al trabajo? Hay un circuito dentro del cerebro, o hay varios circuitos que funcionan con los efectos que son de repetición. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos formados para la autoprotección, la prioridad desde el punto de vista de nuestra formación la tiene la protección, la tienen los miedos. Y al tener Ay, discúlpame, Vladimir. no se preocupen. Una preguntita más. Alfredo nos pregunta que desde esa perspectiva el miedo en realidad es enemigo de la innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un líder gestionar a sus equipos para moverse del miedo a la curiosidad? Interesante. Sí, qué bueno. Gracias, Alfredo. Es increíble cómo las culturas organizacionales están orientadas hacia el miedo. No me gusta generalizar, pero es lo más común que encontramos. ¿Por qué? Porque voy a tratar de darles mi opinión de por qué yo creo. Porque el miedo normalmente es más efectivo, porque la vía más rápida que tiene el ser humano de reaccionar es a través del miedo, porque por protección reacciona muy rápidamente. Es como yo les comentaba a alguien, ¿no? Si viene aquí un león, yo no voy a analizar de que si el león es de tal raza o es de la otra, o el león viene de África o de tal sitio. No, yo lo que arranco es a correr. O sea, eso quiere decir que mi reacción es mucho más rápida. Entonces, normalmente la reacción ante el miedo es mucho más rápida. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros agarramos cualquiera de nuestras personas con las que trabajamos en liderazgo
Y entonces ponemos a inducir miedo. Mira, si no haces esto, te vas a quedar sin trabajo. Si no haces esto, no te vas a ganar la bonificación. Si no haces aquello, entonces, ¿qué pasa? Seguramente él va a reaccionar porque por sus miedos, por toda su situación, él va a reaccionar rápidamente a lo que yo le estoy diciendo. Pero el problema que tiene esa reacción es que esa reacción es lo que llaman, ahí en estrategia hay una cosa que se llama el juego corto y el juego largo, ¿no? El juego corto es solucionar el tema de hoy. Son estas empresas que están dedicadas única y exclusivamente a lograr el número de hoy, pero no se van formando para el número del futuro. Y el miedo lo que hace es lograr el número de hoy, pero a lo mejor el de dentro de 3 meses no lo va a lograr o dentro de los... y eso es la visión de estas empresas que a través del miedo consiguen sus metas del día de hoy, pero no consiguen las de futuro, o no se establecen, o son extremadamente resistentes a los cambios porque efectivamente están actuando por miedo y se van educando de tal forma que a lo que le responden es al miedo. Entonces, como líder, mi recomendación es, primero, hay que ser tolerante ante los errores, ¿ok? Porque de los errores se aprende, definitivamente, y verlo como que es algo inclusive que hay que pasar. Para llegar a una victoria hay que pasar a lo mejor por N errores. O sea, si ya pasé por uno, quiere decir que es algo que donde voy, que es algo que ya voy avanzando desde ese punto de vista. Entonces tiene que ver con un tema de confianza, ¿no? Y poder ver y poder darle a nuestros, voy a decir, liderados, esa situación con respecto es ver que no, que dentro de, que tengan la confianza de poder ver y que estamos viendo esa situación y eso se establece con comunicación, eso se establece con acciones, inclusive desde el punto de vista de ejemplo se establece hablándole de sus miedos, cuando yo les decía hace un rato que habláramos de vulnerabilidades, eso de alguna forma lo hace más humano y las personas feliciten a alguien cuando se equivoca, aunque suene contradictorio, feliciten a alguien cuando se equivoca, porque lo está intentando, lo está viendo, ¿no? Y muchas veces, a veces la equivocación, a veces no necesariamente depende de la persona con lo que estás viendo. El miedo es la visión de corto plazo, la curiosidad es la visión de largo plazo de la empresa, de la organización y del desarrollo de esa propia persona a la que están viendo. Entonces, yo lo que les invito con este mundo de optimismo es a salir de ese mundo binario, que hay mucha... Adam Smith, el premio Nobel de Economía, decía que los peces no saben lo que hay fuera del agua hasta que lo sacan. Ellos no se imaginan que hay otro mundo, ellos no se imaginan que hay otro tema. Ayudémonos a nosotros mismos a salir. Nosotros tenemos la posibilidad de estar un rato debajo del agua y un rato afuera, o sea que nosotros tenemos la posibilidad de ver dos mundos. Ayudemos también a nuestros supervisados, a nuestros liderados, a nosotros mismos, a entender que hay muchas más posibilidades en cada una de las cosas que hacer. Entonces, ya hemos transitado por los dos ingredientes importantes, preparamos una, voy a decirlo así, una proteína, una carne que tiene que ver con el autoconocimiento, la maceramos con una salsa de cómo nos gestionamos a través de la búsqueda de logros, del pensamiento positivo, del manejo de la adaptabilidad, de la práctica de la adaptabilidad, ¿verdad? Y de la autorregulación. La autorregulación no es complicada, es enfocarse en el momento presente que estamos viendo. ¿Por qué enfocarse en el momento presente? Porque, como dicen por ahí, el pasado es fuente de depresión y el futuro es fuente de angustia. Entonces, y eso no quiere decir que no planifiquemos. Yo soy un planificador, pero se planifica en el presente. ¿Ok? Con la información que tenemos en el presente, porque si no fuéramos adivinos, ¿no? Entonces, y si fuéramos adivinos, yo no estaría aquí con ustedes en la charla, estaría parado en la puerta de la lotería esperando mi premio de esta noche, porque ya lo había adivinado, ¿ok? Entonces, hoy en día, todo este tema de la inteligencia emocional y para pasar al contorno, comenzar a hacer puentes, que ya hemos tenido algunos puentes hacia el contorno vamos a tener dos contornos hoy que acompañen esa proteína que somos nosotros mismos y se van a ir dando cuenta que cuando nosotros de alguna forma logremos dominar nuestra autoliderazgo, ya con solo esa situación, por pura representación, por puro ejemplo hacia los otros, va a facilitar el liderazgo de los otros. Y es por eso que es muy importante ese desarrollo del autoliderazgo, porque
es muy difícil ser actor, es muy difícil representar algo que no tenemos delante de los demás. Y entonces, por eso es que yo los invito a trabajar primero esa parte. ¿Cuáles son los dos elementos del contorno que vamos a trabajar? El primero es una parte que se llama una conciencia social, ¿no? Estar atento a la situación social y todo lo que tiene que ver con la gestión de las relaciones. ¿Ok? Hoy en día, y a mí esto es algo, un pensamiento muy particular que en estos días, yo no sé si ustedes han escuchado unas siglas que se llaman BUCA, B-U-C-A. Esto es una forma de estudio de estrategia que salió después, si no me equivoco, de la Segunda Guerra Mundial, que viene de las siglas en inglés que es Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Es vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿A alguno le parece? Esa es una situación en la que ellos catalogaron cómo estaban ciertas sociedades después de la guerra. Yo siento, y no está pasando porque todavía no ha pasado, que este tema del COVID es como una especie de posguerra. No quiero utilizar la palabra post porque el COVID no ha pasado, ¿ok? Pero sí hay consecuencias como después de una guerra, después hay economías que están súper complicadas, los modelos internacionales de negocios están súper complicados, los aprendizajes que de alguna forma fuimos coleccionando durante muchos años, algunos quedaron inservibles. Entonces todo esto, de alguna forma, la vulnerabilidad de muchos negocios que están funcionando hoy en día, la vulnerabilidad de muchas personas, inclusive hasta en el plano personal, porque se han visto muy cercanos a una situación como puede ser la muerte o la muerte de algún familiar, ¿verdad? La incertidumbre, cuando por lo menos en mi historia de vida es primera vez que veo al mundo donde nadie sabe cómo actuar, donde nadie sabe hasta por qué camino ir, la complejidad de la situación al no tener soluciones y la ambigüedad de posiciones, ¿no? Si te vacuno, no me vacuno, si voy, no voy, si doy apertura, no doy apertura, qué dice el comerciante. Entonces, hoy en día podríamos decir que nuestro entorno social está navegando en un ambiente buca de vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto es un elemento que añade al líder una dimensión todavía de más reto, porque en lo personal somos afectados de algunos de esos ejemplos y nuestros equipos de alguna forma también son afectados por esta situación en la que estamos viendo. O sea que esto es un excelente momento para practicar nuestras destrezas de liderazgo, para practicar el rol que nos corresponde, como les decía al principio, como héroes de ciertas situaciones, como de poner en práctica lo que hablábamos de ir antes, lo que le hablamos del achieve, del logro, de buscar cada uno de esos elementos. O sea que veamos esta situación como una situación que para algunos podría ser compleja, pero es el laboratorio espectacular para poder desarrollar todas estas situaciones, para poder profundizar en los esquemas de comunicación, para poder profundizar en los espacios de curiosidad con la gente, para poder aprovechar aquellas cosas que a lo mejor éramos muy resistentes al cambio y que ahora se facilitan porque a lo mejor ni siquiera nosotros lo queremos. Es como que, bueno, yo tuve que cocinar porque no había donde conseguir, no podía salir a comer a la calle. Entonces, de eso de alguna forma, hoy en día más bien lo agradezco. Entonces, el primer punto, y cuando les hablo de este mundo del buca, es porque está sucediendo y está sucediendo a nivel mundial. Con respecto a la conciencia social, aparece un elemento que Raymond dijo que le gustaba mucho, que es el tema de la empatía. La empatía es un elemento, es un ingrediente espectacular. Sin empatía es como, no sé, es como cocinar sin sal, ¿no? Uno puede cocinar sin sal. Hay platos, por ejemplo, cuando uno cocina platos asiáticos, orientales, que normalmente llevan mucha soya, la soya es un ingrediente que contiene mucha sal y muchos alimentos, muchos otros ingredientes a su vez contienen soya. Entonces, cocinar sin sal es posible, pero no en la mayoría de los casos. Algún elemento tiene que tener sal para poder darle sabor a la comida. Usualmente no necesariamente es la sal, pero a lo mejor es otro condimento. Y para mí,
la sal de la comida es la empatía del liderazgo, el cambio de los dos, ¿no? ¿Qué pasa con la empatía? Y volviendo desde el punto de vista a todo este elemento que vengo estudiando que tiene que ver con la neurociencia, resulta ser que descubrieron una cosa que se llaman unas neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que tenemos, que son aquellas que nos permite de alguna forma reflejarnos en lo que está viendo la otra persona. O sea, que es un tema, que es un proceso biológico, químico. No crean que cuando muchas veces esas neuronas espejo son las que de alguna olfatean el ambiente. Y uno llega a algún sitio y nos les ha pasado que uno ve a alguna persona y uno dice, wow, aquí no hay cierta química, o aquí esta persona me da cierta atención, y eso tiene que ver que se activa un sistema que es lo que se llaman las neuronas espejo. ¿Qué les quiero decir con esto de las neuronas espejo? Y no meternos en un tema de neurociencia del cual no necesariamente yo soy experto, pero lo que les quiero decir con esto es que nacemos y estamos preparados biológicamente para relacionar. Lo que tenemos es que saber que tenemos esas herramientas, y es por eso que al principio de esta conversación le decía que hay algunos ingredientes que tenemos en casa y otros que tenemos que salir a buscarlos. Este lo tenemos en casa, pero no sabemos que está escondido en un gabinete. Entonces, ¿cuántas veces en estos días leí un artículo de un psiquiatra que lleva una estadística de personas que han decidido no suicidarse porque alguna persona le ha sonreído en el momento que están en su peor condición? Entonces, a veces la empatía tiene que ver mucho con apoyar a esa persona que está en el equipo cuando quizás no está en su mejor momento, no está en su mejor decisión. Ponernos en la situación, por ejemplo, imagínense a alguien que tiene, no sé, 20 años en una empresa, 30 años en una empresa, haciendo las cosas de alguna forma, y de repente lo mandan a trabajar a la casa. Y no sabe manejar la computadora a lo mejor por la que se va a conectar al Zoom. O no. Ese tipo de empatía es el momento que tiene que verse. Y es importante porque primero eso nos va a humanizar como líderes. Qué importante es humanizarnos como líderes y poder ver toda esa situación y utilizar la empatía. Después, otro elemento importante desde el punto de vista es que estemos atentos a qué es lo que está pasando en la organización, ¿no? Perdón, un elemento, algo que se me ha olvidado con respecto a la empatía. Muchas veces con la empatía tratamos, también muchas veces porque los líderes tenemos una frontera muy delicada con el paternalismo. A veces pensamos que ser líder es ser paternalista, no es todo lo contrario. Es poder ayudar a que la gente avance a través de sus propios medios, y tú estás de alguna forma siendo un facilitador, no que hagan lo que tú dices. Tú no tienes un montón de gente que trabaja para ti, tú trabajas para un montón de gente, que es totalmente lo contrario. Y muchas veces las personas lo único que necesitan es ser escuchados. No necesitan ni siquiera que le des una solución, decir, mira, es que yo estoy preocupado por este tema. Y nada más con que te lo digan y con que tú lo escuches y hagas una escucha empática, ya de alguna forma liberaste, hiciste esa parte de servir que hacemos al principio, y no necesariamente tienes por qué darle las soluciones a todas las personas, ¿no? La gente no necesariamente quiere tener razón, lo que quieren ser es escuchados. Y eso tiene mucho que ver con el mundo de la empatía y con el mundo del trabajo. Después, el otro elemento es estar atentos, es prender nuestros radares nuevamente con el ambiente, con qué es lo que está sucediendo, con lo que se llama la atención organizacional. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando en la organización. ¿En medio de qué? Porque a lo mejor mi equipo tenemos una relación de liderazgo muy buena, pero está sucediendo algo en el entorno que está afectando esta situación de equipo, tiene que ver con rumores, con situaciones. Yo tengo que estar, inclusive, hacer un escáner de cuáles son los distintos roles que hay en la organización, quiénes son los líderes naturales que hay en un sitio, quiénes son los influencers, los que están hablando de otra forma, cuáles son los temas que se están, y para eso tienes que buscar pertenecer. Yo tenía un jefe que él decía que uno de sus problemas más graves es que él era la silla más solitaria de la empresa, porque él tenía que salir a buscar las cosas que no le llegaban, ¿no? Entonces eso puede ser bueno y también puede ser muy malo,
pero es importante que uno logre hacer ese escáner para poder estar atento a las situaciones de cada uno de los que están, de cuáles son esos actores que existen en la organización. Después, entramos en una frontera que tiene que ver con la empatía y la influencia, y comenzamos a tender puentes hacia la parte de lo que es la gestión de las relaciones. Entonces, la influencia en otras personas siempre comienza tratando de servir, y es por eso que les decía hace un rato de que si queremos influir a otras personas, comencemos por dar. Esa es la forma más espectacular que existe de poder ayudar a otras personas. Y es increíble cómo las personas, de alguna forma, viéndote a través de tus acciones, estás influyendo en ella, viendo a través de la generosidad cuando quieres hacer cosas, cómo pueden influir en ella, ¿no? Entonces, ahí comienzas tú a hacer de alguna forma, y volvemos al liderazgo de uno mismo, al líder como héroe, ¿no? Si ustedes ven que un líder, si ustedes ven una persona que su equipo que no está durmiendo, que por alguna razón, volvemos al punto humano, volvemos también al punto a servir, y veamos qué es lo que va viendo, porque eso va a recorrer, eso va a tener consecuencias, ¿no? Después viene algo que ustedes, una palabra muy famosa que todos los que están aquí, es el coach, ¿no? Es el líder de alguna forma como coach, y ese es el trabajo que ustedes ejercen todos los días. Ayer, no me recuerdo ahora, se me fue el nombre del filósofo, si alguien lo dice, pero decía que la mejor forma de conquistar nuevos mundos no es a través de los mapas que existen, es a través de encontrar nuevos mapas. Entonces, el coach, para mí, es una persona que consigue nuevos mapas, que uno de repente está viendo en un sitio y el coach viene y te dice, wow, pero por aquí puede haber un camino, eso es un nuevo mapa. ¿Ustedes se imaginan que no se incentivara la curiosidad en búsqueda de nuevos mapas? Todavía estaríamos pensando que el mundo es plano, que nos vamos a caer cuando lleguemos a la costa de África. Y entonces, por eso es que es importante hacer sentir a la gente que no está solo, pero incentivar nuevamente la curiosidad para descubrir esos nuevos mapas. Yo creo que en la medida que nosotros logremos incentivar y motivar a las personas a buscar esos nuevos mapas, es importante. Después entra un elemento común porque somos seres humanos, que tiene que ver dentro del manejo de las relaciones, que es el manejo del conflicto. El conflicto es necesario cuando es un conflicto que es muy complicado, es porque algo que tenía que haber sucedido antes no sucedió, pero el conflicto, viéndolo desde el punto de vista optimista, es una forma de solucionar algo. Que no quisiéramos que fuese tan radical, pero los conflictos son necesarios y es una forma de solucionar algo. ¿Qué es lo que pasa con el conflicto? Es que tiene que ver de alguna forma donde muchas veces en las organizaciones cometemos los errores de incentivar la rivalidad versus la competitividad. Son cosas distintas. La rivalidad se crea entre personas y eso no apoya a la organización. La competitividad sí apoya la competitividad porque cada quien puede competir desde su punto de vista, desde su fortaleza. En cambio, la rivalidad va dirigida al otro y ahí lo que hacemos es perder el tiempo. Entonces, en la medida que nosotros busquemos la forma de que nuestras organizaciones incentivamos es la competitividad, el desarrollo de cada persona. Si yo estoy en un equipo de fútbol, de soccer, bueno, que el delantero dentro de sus competencias, él va a desarrollar sus competencias como delantero, pero él no va a pelear con los mismos de su propio equipo, porque entonces estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver también con un elemento que es el manejo de los equipos. Nosotros como líderes tenemos que estar atentos, porque entonces ahí comenzamos. Si yo aprendí a reconocer mis fortalezas, mis debilidades, mis vulnerabilidades, y tengo la práctica de esto, después me va a ser más fácil ir reconociendo las fortalezas, las emociones, los triggers de algunos de los actores de mis equipos. Entonces aquí es donde comienza el mundo de lo que aprendemos en la gestión de nosotros como líderes a la gestión de ver los otros. Y de esa forma, nosotros vamos a tener una participación activa con cada una de las personas. Nosotros vamos a saber mejor cómo integrar esas piezas, cómo formar los equipos, cuándo me hacen falta delanteros o cuándo me hacen falta defensa, cuándo el defensa adquiere un rol un poco más protagónico, cuándo necesito que apoyar un poco más al defensa porque tiene una situación que tiene que ver.
es importantísimo en el punto del coaching, y lo que tiene que ver el líder que inspira, tiene que ver con un líder que también tiene dos situaciones, y volvemos al liderazgo nosotros mismos, ¿no? Aparece el famoso síndrome del impostor, y es que muchas veces no creemos, y es por eso, porque no hemos visto el mundo que hay fuera del agua, que no creemos. Entonces comienza este síndrome del impostor a batallar con nosotros, ¿no? Y por eso es que nosotros también necesitamos ser liderados, necesitamos ser coachados, todas las personas, todo el mundo, y a su vez estar atento cuando a lo mejor alguno de nuestros supervisados tiene un problema con el síndrome del impostor. Yo le voy a contar una historia que me pasó a mí personalmente, y fue de estos mundos que uno descubre afuera y uno no sabe qué tiene. Una vez me llamó mi jefe y me dice: Vladimir, a partir de mañana te vas a encargar de tal división de negocio. Y yo me paré y mi respuesta fue, le dije, pero yo qué he hecho mal, ¿por qué o sea, ¿por qué yo me tengo que encargar de eso? Era como una papa caliente que nadie quería, ¿no? Y yo me sentí en ese momento como, y él se rió de mí y me dijo: mira, Vladimir, yo creo que tú no te has dado cuenta de las cualidades que tú tienes como negociador, y que tú puedes estar dentro de un área comercial desarrollando todos estos temas, aparte que tienes facilidad para entenderte con la gente. Yo, total, que a mí me ascendieron, y yo creo que soy uno de los pocos tipos en el mundo que lo ascienden y se pone bravo, ¿ok? Y yo salí de ahí diciendo que cómo era posible, que no sé. ¿Qué pasa? Esa persona que me lideraba en ese momento había visto unas cualidades en mí, yo me dejé llevar por el miedo, pensé que no podía, y ha sido una de las experiencias más placenteras y de mayor aprendizaje en mi vida profesional, y que hoy en día le agradezco, porque si no hubiese sido por esa visión que él tuvo y por no dejarme, y él no permitió que mi síndrome del impostor me venciera, yo tuve la oportunidad de trabajar y tener la experiencia durante un campo profesional que no había tenido durante toda mi vida. Entonces, desde el punto de vista del trabajo del equipo, de inspirar, es importante un concepto, y que tiene que ver cuando hablamos un poco antes con el tema del ego, y es que tratamos de ver las cosas en círculos. Los círculos tienen un solo centro, y eso es un error, porque para el manejo de los equipos hay que comenzar a colocar los conceptos en las elipses. Las elipses tienen dos centros, ¿ok? Entonces, quiere decir que podemos funcionar como elipse, donde hay distintos centros dentro de una asociación, dentro de una comunidad, de tipo de cosas. Y eso tiene que ver un poco con el mundo binario en el que nos han formado, un mundo de escasez, donde mira, hay un solo protagonista, donde hay una sola persona que tiene que ver con respecto a la situación de ese crecimiento. Una de las cosas que hay que reconocerle a nuestros liderados, inclusive a nosotros mismos, es que desde el punto de vista del miedo, no necesariamente es que es malo, porque, por ejemplo, voy a poner un aspecto positivo del miedo. Cuando el miedo nos permite salir de nuestra zona de confort, como fue conmigo en el caso de la cocina, y lo cual me da una serie de aprendizajes y una serie de temas con qué relacionarme con mi familia, unos aprendizajes con qué me he relacionado con otras personas, me da un tema de conversación con gente con la que trabajo, me da la satisfacción de servir, me despierta mi elemento creativo y de curiosidad, cosa que para mí desde el punto de vista mostrarte, una de las cosas, un mensaje que tenemos que llevar a nuestros supervisados es que qué bueno que algo te dé suficiente miedo como para moverte de tu zona de confort, porque eso es algo que te está llevando al mundo de la curiosidad, ¿ok? O sea, que no necesariamente es malo tener miedo, lo que es malo es dejarnos que el miedo sea el que nos gestione. Dicho esto, el elemento que para mí es muy importante en esta situación es: dense cuenta que desde el punto de vista del liderazgo hay un elemento muy importante desde mi punto de vista, aunque no parezca muy olvidado en la literatura, que es el liderazgo de uno mismo, y por eso es que quise comenzar con esto, porque el liderazgo de uno mismo es el que te lleva a poder ejercer el liderazgo de otros. Es realmente difícil ejercer el liderazgo de otros si no has logrado el liderazgo de ti mismo, y esas dos cosas se compenetran. Esto es un camino, esto no es una situación donde uno diga, mira, es que llegas a esta situación, o que es un camino que se va recorriendo, es una forma
de vivir todos los días. Y es una forma también inclusive de poder ver la vida desde una situación de mayor gratitud, inclusive de mayor compasión, de mayor ejemplo de dar, ¿no? A mí hay una de las cosas, hay uno de los temas, y con esto voy a terminar por si acaso tienen alguna pregunta, es el expresidente, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Él habla en un discurso muy famoso y que si no lo han escuchado, búsquenlo porque es espectacular. Él habla de que vale, de lo que realmente vale, es el hombre, refiriéndose al género humano, que está en el ruedo, que está en la cancha, que está metido, actuando todos los días, tratando de mejorar, tratando de activar esa curiosidad. Eso es lo que realmente vale. Lo que realmente vale es estar todos los días tratando, incentivando a ese grupo que vaya despertando esa curiosidad, que nos vamos enfrentando a nuevas situaciones, y que van saliendo, y que de todas las situaciones, y sobre todo, si son manejadas a través de la emoción del amor y no a través del miedo, van a salir cosas buenas, vamos a salir desarrollados, no solo como líderes, sino también como organización, como sociedad y con todo ese aporte. No sé si tienen alguna pregunta para mí, algún comentario, pero no quiero seguirlo inundando con más cosas. No sé si quieren preguntarme algo. Yo creo que nos acercamos. Es que se nos queman las galletitas, las galletitas que pusimos a hornear mientras hablabas. Yo creo que ha sido súper interesante la charla, motivando a las personas a ver si tienen alguna pregunta, además de las preguntas excelentes que recibimos durante la charla de Vladimir. Al momento, y hubo muchos comentarios que fueron excepcionales, ¿no? O sea, ya como no permitir que el miedo sea el modelo de gestión. Hubo una persona que también le encantó el ejemplo de lo de servir en las mesas, que es una de las cosas que a mí también me apasiona. O sea, yo siento más cuando estoy sirviendo en una mesa, o sea, a la gente, y ver cómo ellos se disfrutan la comida y gozan de lo que están viendo. O sea, para mí eso es espectacular, ¿no? Así que pregunto otra vez si tienen alguna pregunta, este es el momento para poderla realizar. A la gente le ha encantado. By the way, Vladimir, los comentarios han sido excelentes sobre la presentación, igual que los míos, o sea, que están espectaculares. Winston Churchill decía que el gran problema de los hombres, refiriéndose al género humano, era que primero querían ser importantes antes de ser útiles. Yo espero haberles sido útil, ¿ok? Y la verdad es que si me quieren contactar, yo estoy a su entera disposición. Como les decía, una de las cosas que he descubierto, que he tenido, pero que he descubierto con el tema de la cocina, es servir. No hay nada más agradable cuando tú sientes, cuando apenas una persona ve lo que le está sirviendo y ya, digamos que viene un brote de oxitocina que los hace de alguna forma sentirse mejor. Excelente. Pues nada, no creo que haya algunas otras preguntas. Así que fue una charla súper interesante, y eso de incentivar la competitividad también me fascinó. Así que muchísimas gracias, Vladimir. Ahora ya pronto vamos a tener unos anuncios también que irles compartiendo al grupo. Yo iba a decir equipo porque ya me pegaste lo de liderazgo, así que yo iba a decirle, compartirle al equipo acá, ¿no? Y es bien importante de unos anuncios de varias, o sea, como esta, tenemos también otra serie de actividades que nosotros queremos compartir con ustedes, ¿no? Ya, por ejemplo, para el capítulo de la TAM de la ICF, el 27 de octubre, que eso es miércoles, afrontando desafíos en los entornos híbridos. O sea, y ahí vamos a tener a Miguel López, Anel López y Luz Alba Cañón. Luz Alba Cañón, exacto. Así que también tenemos otro seminario, que es el de noviembre 3. Este es lo que podemos aprender de la neurociencia. Este no se lo pueden perder tampoco, temas muy alineados, lo que estamos discutiendo
en estos seminarios, ¿no? Lo que podemos aprender de la neurociencia es un diálogo entre el coaching y la medicina. Así que ya saben que la inscripción va a ser por Zoom y lo va a estar, los conferenciantes son Mercedes y Eduardo, que nos van a estar acompañando esta noche. Mercedes y Eduardo ya. El próximo que quería compartirles es que es un tiempo de conectar, que hay tiempo de conectar, hay una reunión para afiliados. La ICF te invita a compartir con tus colegas afiliados al capítulo de Puerto Rico para confraternizar y conectar y poder celebrar, ¿no? O sea, esto va a ser el miércoles 10 de noviembre de 6:30 a las 8:30 de la noche en Jardines del Castillo, la carretera 181 en Trujillo Alto. Y ahí la actividad es libre de costo y vamos a tener cena y para los vegetarianos tenemos opción. Así que reserva tu espacio antes del 30 de octubre y nos envías un correo electrónico a la icfpuertorico@gmail.com y ahí te esperamos en ese evento. Y por último, el último mensajito que quería compartir de la ICF de Puerto Rico, nuestro capítulo, el programa de educación continua, y ahí, más que nada, dentro de este programa, que todas estas charlas han sido espectaculares y las que vienen también. O sea, vamos a agradecerle sobre todo a Vladimir Tovar, ¿no? Porque nos está brindando su apoyo y conocimiento, o sea, que valiosas estrategias durante el webinar, ¿no? De lo que cocinar puede enseñarnos sobre liderazgo y desarrollo de talento. Yo creo que ha sido espectacular y como dice Olga Cintrón, como nuestra presidenta, ha sido excelente, ¿sabes? Para nosotros poder compartir. Así que te agradecemos, Vladimir, por ese apoyo y por la presentación que has dado, que de nuevo es espectacular y lo asociaste con un tema que todos conocemos y que a todos nos apasiona, que es la comida. Así que no sé si tienes algo más para decir que despedirte. Te dejo a ti entonces la última palabra para entonces proceder con el final. Bueno, devolverles el agradecimiento, súper agradecido soy yo en poder apoyarlos, en poder servirlos. Ojalá algún día pueda cocinarles, pero ya vi que tienen la opción vegetariana y que tienen todo eso desde Puerto Rico, o sea que ya lo pueden ver. Y nada, seguir en este camino de liderar y de formar a otros líderes. Yo creo que eso es lo más importante. Un gran abrazo para todos los que están aquí. Un abrazo virtual. Pues muchísimas gracias entonces. Y gracias a todos por acompañarnos.